¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta. Hoy con Ángel Heredia, psicólogo y también amante del metal y en sí melómanos, todos nosotros de la generación X, es una de las características que tenemos. Y hoy aquí desde el Rey del Barrio, aquí en la Condesa, pues vamos a hablar sobre esta nostalgia metalera, el metal, su evolución, toda esta parte que ha ido cambiando, los gustos que tenemos, nuestras anécdotas, y bueno, esperemos les guste y vamos a ver nuestro programa. Muchas gracias. Comentabas la vez que nos vimos anteriormente, por ejemplo, para ti tu género es el metal, ¿no? Es el metal. Y yo me acuerdo que mi primer acercamiento con el metal fue con este disco de Metallica, ¿no? Que lo llevé a mi casa y entonces mi mamá me dijo que era música del diablo. ¿Sigue siendo de heavy metal música del diablo? No, claramente ya no, ¿no? Creo que según los paradigmas de nuestros papás era una cosa muy contestataria y justo por eso creo que nos gustaba, ¿no? Ahorita que dijiste esa anécdota me acordé de mi propia mamá. Cuando yo la quería hacer encabronar, yo ya sabía que había gradientes de discos, ¿no? Sí. Y cuando ponía de cualquiera de Pantera, el Cabo Songel, Pantero, sí, decía una frase de, y quítame esa pinche música de marihuana. Marihuana, ¿no? Sí. Entonces, sí, nada, pues yo creo que, claro, en algún momento se abanderó la cuestión satánica, ¿no? Pero creo que definitivamente está totalmente rebasada, ¿no? Sí, que la hubo, ¿no? Porque sí, también hubo rock que sí estaba muy asociado con el satanismo. Incluso ahora que salió lo de Ozzy Osbourne, ya me acordaba de esta portada, que era de su álbum donde se parece que hay una bruja y hay todo un castillo, que es del primer álbum. Y me acuerdo que lo comparaba mucho con la caja de colores Blancanieves, no sé si te acuerdas de esta caja. Una bruja. Decía, es Black Sabbath. Porque mi hermano era metalero, ¿no? Y entonces él me pasó de la música disco al metal, al progresivo y todo, ¿no? Entonces uno de esos álbumes, a mí me daba miedo. Si quería ver la portada, me da de terror. Entonces ya desde ahí yo decía, esa música es del diablo, ¿no? Sí, son como paradigmas que lo hacían como algo que no era para cualquiera, y probablemente ahí es donde venía esta como mezcla como de respeto, pero también de atracción para algunas personas de, oye, ¿qué hay ahí? Oye, sí son navegadas, ¿no? Sí, pero de hecho sí, o sea, independientemente de los gustos que tenemos de música, sí hay toda una serie de estudios muy acá, muy pro, muy académicos, que han tratado de buscar por qué el heavy metal es tan popular, o sea, por qué sigue siendo popular, fue popular en los 80, fue popular en los 90 y luego se transformó en los 2000 y ahora hay como un redescubrimiento de los chavos del heavy metal y ahora lo de Ozzy lo ha elevado a otros niveles, pero hay como una búsqueda de identidad de por qué es tan famoso. Tú como psicólogo, ¿por qué piensas que los chavos se identifican, digamos, con esto? Híjole, creo que antes que como psicólogo, pues como persona se acudo pues a los recuerdos, ¿no? De las primeras veces que compras un disco y sientes que hay algo de ti en ello, o algo para ti, escuchar, aprender en ello. Si contesto desde ahí primero, pues es una plataforma de identidad, ¿no, Arturo? No es solamente, creo que no solamente es una acción del metal, sino yo creo que le pasó a toda la música. La música antes era una plataforma de identidad. Y entonces, cuando tú traías una playera de Metallica, de Slayer o de Iron Maiden, de cualquier grupo, pues era una forma de pertenecer a un grupo con una serie de posturas, ideas, que a lo mejor no estaban tan claramente definidas, pero sí había muchas cuestiones implícitas de cómo te parabas frente al mainstream, frente a las formas habituales de pensar pues el trabajo, la masculinidad, la cultura, la sociedad, el barrio, ¿no? Eso. Y el ser rockero o ser metalero, pues es una forma que tal vez hoy en día puede ser un poco, tal vez hasta anacrónica, pero era una forma de pararte frente al mundo. Y a mí en lo personal te decía que contestando como persona, híjole, pues cuando tenía 15 años nada más había poquitas sopas. Ponte un zapato, ponte los zapatos, hijo, fájate la playera, córtate el pelo, y estás, perdóname, hasta los huevos. Y es más fácil voltear y decir, oye, ese pinche greñudo,
trae mucho más de lo que yo quiero hacer y decir, que no sé necesariamente qué es, pero me identifico más con ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues vienen no solamente las actitudes, sino los hábitos, las formas, las letras. Hoy en día de repente yo le echo un ojo a las letras de las cosas que me gustan, digo, bueno, no pasan ningún examen, ¿no? Actualmente, pero sin embargo en su momento pues tenían un rol identitario. Hoy en día creo que ha cambiado mucho, no solo el metal, sino todos los géneros, porque pues los chicos y las chicas escuchan, la cultura ha cambiado y la música y los géneros son para acompañar estados de ánimo, para acompañar necesidades, playlist de vacaciones, playlist amanecer a gustito, playlist manejando en la carretera. Y para nosotros, en nuestra época de viejitos, era una cuestión identitaria. Tú eres metalero 24/7, ¿no? O sea, no podías traer mata, pero me la voy a cortar porque al rato es la hora de Tulum, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, nada, era una forma de generar identidad, pero eso es algo que no solo le pasó al metal, sino creo que a toda la música. A toda la música. De hecho, me acuerdo mucho en esa época, yo lo escuchaba con la rebeldía, como tú dices, ante la mamá, ante la escuela, la cuestión de que tenía que ir a hacer el servicio militar. Entonces, todas esas rebeldías yo las vaciaba en la música. Y sobre todo la música que me representaba como lo que era más chocante en ese momento, que era el metal. Correcto. ¿No? Y ese primer metal, por ejemplo, los primeros discos que empecé a escuchar, pues era esta como fresa que era indagada a la vida, que no era necesariamente metal, pero yo lo escuchaba dentro, y Deep Purple, y luego el Black Sabbath, ¿no? Así, escucharlo. Y entonces yo recuerdo que decían rock pesado, escuchar rock pesado, y decía, sí, así quiero ser, así cabrón, pesado, ¿no? Y curiosamente también estaba el punk en ese momento. Pero no me atreví a hacer punk porque los estoperoles era un nivel más arriba, ¿no? O sea, estos si no tienen mamacho, estos sí están rudos. Y la forma en que me llega esa música sí me daba como una cuestión de llegar en una escuela católica, y entonces llega, yo escucho esto. Correcto. Y es sí, ¿no? Y acá también muy de la escuela, del entorno escolar, pues estaban los chicos populares, las chicas populares, y todos eran, pues, los capitales que tenían era o son guapas, ¿no? O son los geniecillos del salón matados, o no sé, o son los potentados económicos porque son de familias aristocráticas. Y en mi caso, que venía de una familia pues de clase media baja, con todos los vaivenes que puede tener una familia de clase media en México, pues yo no me identificaba con nada de eso, y al contrario, el metal era una forma de generarme una identidad en una época o en una edad donde tienes pocos referentes para construir tu identidad. Yo creo que hoy en día los chicos de 15, 16, 17, 18, pues la verdad, número uno, ya no necesariamente están en un entorno tan autoritario como lo pudimos haber vivido la generación X. A lo mejor no fue tan autoritario como los boomers, ¿no? Pero sí vivimos la salida del autoritarismo, donde es mi mamá mi papá siendo de 68, muy liberales y muy hippies, pero me decían a estudiar, cabrón, ¿no? ¿no? Era como la salida del modelo autoritario, y metal era una salida, ¿no? Una salida de yo no me voy a parar en los términos en los que tu mamá, tu escuela, y de regreso como al campo social, de diferenciarte, ¿no? Yo no juego fútbol bien ni me interesa, yo no soy guapito ni me interesa, ni voy a meter gol, a mí, mano, me gusta la guitarra, y eso pues te daba inevitablemente pues un capital y un campo también para conocer personas bien interesantes, también para ir conociendo pues otras cosas, ¿no? Que de arte, de ilustración, de armonía, de música. Yo terminé tocando un instrumento, toco la guitarra, toco el bajo, pues nada, sí. Entonces el heavy metal para mí fue una plataforma de identidad, ¿no? Claro que hoy en día no es algo que habrás y digas, hay que ser metaleros todos los días, sino más bien es un ejercicio muy consciente de voltear y decir, oye, ¿cuánto me dejó el metal? ¿Cuánto me dejó para poder pararme de una forma en la que hoy probablemente no me pararía? Yo llego al trabajo y no tengo que usar una camisa o un zapato. Yo digo, yo soy como soy, aquí y en todos lados, y así me paro en una junta, y así ya he logrado hacer una trayectoria profesional en la cual
Digo, yo así soy. Así y eso soy. viene de Sí. cuando tenía 15 años, de no, yo no me voy a fajar la playera, yo no me voy a cortar el pelo, aunque uno termina ya medio pelón, ¿no? Eso es como natural. Se va Sí, cayendo, sí, ¿no? sí, sí, correcto. Sí, fíjate que ahorita que te escuchaba, me acordaba que cuando entro al CCH, me toca esa transición también del autoritarismo que ya iba de salida. Yo entré en el 83 al CCH y entonces yo me enfrentaba... ¿Cuántos años tienes ahorita? Yo 57. Ya. Y No, 47. 47, ya. Y era esta cuestión de... me enfrentaba con José José, Emanuel, y mis amigos estaban enamorados y era así como el sufrimiento y cantaban Leo Dan y todo ese asunto. Y entonces yo me acuerdo que había la chica que me gustaba en el CCH, se llamaba Tania, en realidad no se llamaba Tania, se llamaba Socorro, pero... Hazle de Tania. No le gustaba que le dijeran te amo, Socorro, suena feo, ¿no? O sea, te amo, Tania, suena más padre. Sí. Entonces, era metalera, era como Lita Ford. Era una copia de Lita Ford, así. Pelo rubio, claro, pintado, así todo lleno de spray, la actitud de cara de mala, así de los pantalones Giorgio Valente se llamaban, pegados, sus tenis Converse sucios y su playerita y un chaleco. Entonces yo la veía y caía rendido ante esa mujer, decía, es una diosa, es la diosa de neta. Y estaba Joan Jett también. Entonces era el tipo de mujer que a mí me gustaba mucho, me atraía. Entonces mis amigos lloraban con Leo Dan y yo me escuchaba todavía estaban comenzando las baladas heavy, ¿no? Que llegaron con Bon Jovi, las power ballads. Las power ballads son muy buenas, White Snake, todo ello, pero yo estaba así como ponía AC/DC y decía, así es mi sufrimiento, ¿no? Así sufro por amor. Entonces obviamente me dio una identidad que, como tú dices, a la fecha la conservo. No es que todos los días también traiga playeras de rock como tanto, pero es más la actitud así de no confrontación a lo loco, ¿no? Sino de poner tus pies y decir, esto soy yo. ¿Me aceptas? Está bien. ¿Me aceptas? No, está bien, ¿no? Y era difícil porque en ese momento, cuando tenía 15 años más o menos, pues la gente estaba más acostumbrada al mercado a escuchar música en español, ¿no? Sí. O sea, toda mi generación igual, pues, se tomaban 2 cubas y pon José José, yo decía, no mames, cabrón, ponte serio, mano, ¿no? José José, Napoleón, Mijar decía, güey, pero ¿cómo es que ustedes resuenan con esto? Sí. Pero la verdad es que la mirada de los demás era recíproca. ¿Y cómo tú vibras con esto, cabrón? ¿No? Cuando pones Pantera, Metallica, Slayer, decían, pues tú estás malito, ¿no? Entonces ya como que entendías que es una cuestión de elección también, de caminos de vida, ¿no? Y también con ello viene no solo la identidad, ¿no? Sino también pues los hábitos. Por ejemplo, yo no puedo no reconocer que yo empecé a fumar por ver a fumar a Slash de Guns N' Roses, ¿no? Sí, que porque es que es una forma de masculino, no lo pensaba, ¿verdad? Pero es una cuestión de masculinidad, así de, no, este tipo es un cabrón, ponme hay un Marlboro, yo quiero prender ahorita uno y fumé 25 años, ¿no? Hasta que uno dice, qué pendejada, ¿no? Creo que muchas de las bandas de metal eran más un síntoma de culturas muy opresivas y que a nosotros, creo, cuando menos en mi caso, no nos tocaron, pero que resonabas con eso, esa forma de pararse frente a las cosas. Yo me identifico más, que estoy más cerca de eso que de José José, o que de ponte una camisita y un zapatito para comportarte de otra forma de la que no. Aunque también, no sé si te pasó que también tenías como tus gustos culposones, de repente. Si eras metalero, pero de repente escuchabas por ejemplo, a mí me tocó la época dorada de Timbiriche, ¿no? Por ejemplo. Entonces decía, así como que sí medio me gusta. Pero no me siento tan culpable porque, fíjate, yo tenía 47, cuando salió Timbiriche, los de Besos de Ceniza, yo estaba niñón, ¿no? Sí. Pues nada, yo estaba entre Timbiriche y el Dynasty de Kiss, ¿no? Donde se tocaban la de Carisma, ¿no? Carisma, sí, pero también mi mamá, ay, tú eres mi carisma, y entonces me alimentaba el sí, yo soy mi carisma, ¿no? Pero nada, yo tampoco es que yo brinqué directo al metal más duro que llegué a conocer. Yo empecé, creo que
creo que de mis primeras bandas fue Bon Jovi, que no es propiamente metal, ¿no? Pero rock, sí, ¿no? Heavy metal, ¿no? Sí fue Y nada. Calderón, Sí, sí. ¿no? Pero nada, cuando definitivamente en mi tiempo, pues la llegada del Black Album de Metallica y de el Appetite for Destruction de Guns N' Roses fue la puerta definitiva que me atraviesa el umbral de me gusta, así, este es mi pedo, ¿no? Y ya de ahí el ir entrando poco a cosas más duras, ¿no? Ya para mí la llegada a Pantera fue esto es lo mío, ¿no? El Anselmo, ¿no? Ver por primera vez el Monsters of Rock en Moscú, ¿no? Con 500,000 personas rusos que no entendían ni madre de estos pinches gringos. Ahí son además blancos bastante... Pues no son progresistas, digamos, ¿no? Pero en ese momento yo no lo sabía, ¿no? Simplemente me parecía espectacular la convocatoria, la música, el poder para comunicar, ¿no? O Rock in Rio, por ejemplo, que juntó 1,000,000 de personas en la ¿Quién estuvo en Rock in Rio? Rock in Rio la primera edición fue Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Scorpions, ¿quién más fue? Bueno, fueron como 7, 8 bandas que en ese momento estaban, fue en el 84, entonces estaban en su momento. Queen fue como de las bandas fresas que tocaban ahí y que graban ahí esta canción que es una baladita muy poco conocida de Queen, Todo mi amor o El amor de mi vida. Love of My Life, sí. Esa, que curiosamente es poco conocida esa canción y la cantan de 1,000,000 de personas. Entonces fue como el momento donde también el rock, sobre todo el heavy metal, despega en los 80s, pero despega con esa cuestión del glam, ¿no? Del pelo todo lleno de Aquanet. Que después la época fresa las mujeres se lo hacían ya queda el Aquanet así todo y unas vestimentas estrafalarias, pero que venían un poco del soporte de lo que hizo Kiss, porque Kiss realmente rescató el heavy metal de la caída que tuvo con la música disco al final de los 70, y viene la música disco y Kiss saca este álbum donde viene de carisma y todo, onda neoyorquina y todo, que es una cuestión de fusionar el heavy metal con la música disco. Entonces escuchas esta de Yo nací para amarte y no sabes si bailarla o hacer headbanger, ¿no? Y los rescata, ¿no? Y luego viene con estos grupos ya de como Whitesnake y todo, que eran muy Warren, de Dio, que eran muy del espectáculo. O sea, la música queda atrás, pero el espectáculo, y siempre veías como que era todo muy masculino. No había bandas de metal de mujeres. Hubo por ahí una que se llamaba Vixen, pero pasó sin pena ni gloria. Lita Ford, Joan Jett y todo, pero se quedaron siempre como en el grupo secundario. Pero yo lo que me acuerdo era que veía esta onda del glam y todo ello, y decía, estos traen una serie de mujeres increíblemente guapas con ellos, ¿no? O sea, ven las mujeres, y luego no sabías quién era más guapo, ¿no? Si el cantante, por ejemplo, era Axl Rose en su momento, ya esta es una belleza atemporal, ¿no? Ahora parece como una tía, sí, que canta como Mickey Mouse. Sí, no, ahora se ve súper chistoso, porque incluso se ve todo botadeado. Pero era como esa cuestión de que quiero imitarlos, ¿no? Quiero ser como estos. Tal vez ahora la distancia es más fácil como identificar como las escuelas, las corrientes, porque en su momento era un poco una mezcla. Yo cuando menos yo no identificaba la diferencia como del rock Sunset Strip, donde estaban Poison, Mötley Crüe, ¿no? Versus Metallica, ¿no? En San Francisco, con un rollo totalmente distinto. Para mí era una colección. O los europeos también. Sí, bueno, no ni hablar. Iron Maiden. Los alemanes, ¿no? Sí. Pero era una colección, era como tener un arsenal de lenguajes, identidades, de donde ir conociendo y entendiendo poco a poco de la vida a través de esas canciones, en lugar de los videos que tuvieron en nuestra época, ¿no? Porque también una forma de transmitir, ¿no? No solo era la música, sino el video donde salía si el pelo, la piel negra, la mezclilla,
las botellas de Jack Daniels, y creo que yo nunca había probado Jack Daniels hasta no sé qué edad, decía, pero eso es lo que toman los cabrones, ¿no? Que eso hizo súper famoso, estarse tomando la botella ahí en los conciertos, ¿no? Pero bueno, pues cada una de estas como corrientes tenía como su razón de ser en sus comunidades, yo creo, pero a nosotros nos llegaba simplemente como, pues como un mercado, la verdad, porque no es que hubiera una escena como tan específicamente ubicada de, es que estos son los que les gusta el metal europeo, estos son los angelinos, ¿no? Era una mezcla, pero allí vas identificando. Yo me acuerdo cuando en la prepa un amigo, ¿tú qué estás oyendo? No, pues Poison. No mames, ¿qué es esto, güey? Dije, entonces nada, te empiezas a entender que no todo es igual, que dentro del rock y del metal hay una cantidad ahí impresionante de corrientes, intereses, y luego cuando avanzas en el tiempo, cómo se va mezclando con la onda del rap, ¿no? Y entra Rage Against the Machine, ¿no? Tantito antes esta mezcla de parte de estas bandas de Big Four es Metallica, Slayer. Eran otros, sí, es de un barbón que... el pelón, sí. Ahorita me recuerdo que se juntan con con los raperos. Entonces hacen una mezcla y dices, ¿qué es eso? Y empieza la apertura como en nuevas formas, ¿no? Que terminan pues en Korn y en Limp Bizkit, y entonces, bueno, ya como que no es lo mismo. El new metal, ¿no? El new metal. Ya te das cuenta que empieza a ser parte más de una experiencia que de una identidad, porque es en lo que termina la música hoy. De hecho, la primera canción que mezcla el hip hop con el metal, en ese momento, el glam, fue la de Aerosmith con Run DMC, ¿no? Esa. Rock This Way. Esa. Y que era, yo cuando la escuché fue como un rebote en la cabeza, así de, ¿qué estoy escuchando? Sí. No, porque era poderosa en ese momento, ¿no? Y ahí me empecé a interesar por esas bandas que eran muy políticas, como Rage Against the Machine, y esta banda que se nos olvida el nombre, Anthrax, con estos metaleros que eran Enemy Public Enemy, que eran duros, porque hablaban sobre racismo, y todo, en una época donde era todavía... era muy poco usual, ¿no? Hablar de ello de manera en los medios, porque lo tenía muy controlado. Y salía este hombre, Flavor Flav, con su reloj, ¿no? Bailando y todo ese asunto. Entonces eran unas mezclas poderosísimas de música, ¿no? Ahí en ese momento yo pensé, aquí ya evolucionó. O sea, aquí el metal ya es otra cosa, ¿no? Y va a ir, no sé a dónde va a ir girando. Pero, por ejemplo, ahorita siento que hay como un resurgimiento de bandas que quieren retomar ese sonido ochentero, ¿no? Y lo meten. No sé si has escuchado estas chavas de Monterrey, las de Warning. Tocan brutal, sí. Es que probablemente, no sé qué piensas, pero el lenguaje sigue, pues, ¿no? El rock como lenguaje musical sigue evolucionando, aunque sus bases siguen estando parados en algo como música muy contundente, ¿no? Basada en la guitarra eléctrica. Pero creo que hay lo que sí cambia definitivamente. Creo que hoy en día la gente lo que está buscando son, en la música y en el rock o en el metal, son experiencias más que una identidad. Totalmente. ¿No? Sí. O sea, platicábamos cuando... antes de esta entrevista, por ejemplo, de Baby Metal, ¿no? Baby Metal. Dices, híjole, es que son una serie de, no sé, japonesas o coreanas. Son japonesas. ¿No? Entonces es una experiencia, pero no es identidad, ya no puedes decir, ¿son true o no son true? Un poco cuando estábamos jóvenes, la cosa era, ¿eres true o no eres true? Es decir, ¿eres auténtico o no eres auténtico? O eres un poser, ¿no? Cosa que hoy en día ya no importa, hoy en día... Pues nada, los géneros musicales son diferentes posibilidades identitarias, y para nosotros solamente había una, pero bueno, así era la cultura y el tiempo que nos tocó vivir. Hoy en día es distinto, afortunadamente. Los chicos no se tienen que casar con una identidad, ¿no? Pero entonces, de regreso a lo que mencionas, es probablemente el género, para poder sobrevivir, tiene que dejar de ser una identidad cerrada, que solo apuesta por lo true, y tiene que volverse un poco más experiencial, ¿no? Que alguien que le puede gustar Oasis o José, ¿no? Pueda decir, oye, eso está padre, ¿no? Y disfrutarlo como lo que es, ¿no? Como un género musical, ¿no?
como hoy en día, pues hay 1000 géneros musicales, ¿no? Ese día llegué a la casa, ya que me lo mencionaste, y busqué, ¿no? Baby metal. O sea, escuché los primeros tonos, así, y dije, y parece que va a salir ¿qué es esto, un no? monstruo. Sí, dije, no sabía qué hacer. Dije, le apago, no le apago, me río, lo escucho, le di chance, ¿no? Pero sí, efectivamente te das cuenta que ahí hay un producto muy estudiado de mercadotecnia, que ese, sí, efectivamente, ese es como los grupos de los 80, 90, como Mercurio, Magneto, que fueron diseñados. Sí. Vamos a agarrar a los guapitos, vamos a agarrar a los populares y vamos a darles una banda para que vender mucho, ¿no? Tal vez tenemos como que conciliarnos con la idea que el género que tanto nos gusta, pues pasó de estar en la marginalidad, ¿no? Grupos que para hacerla en grande tuvieron que pasar las penurias, ¿no? Y desde la autenticidad a que el género hoy en día es mainstream. O sea, totalmente. Hoy en día hacen un festival de metal en México, se venden miles de millones de, bueno, no sé si miles, pero millones, un par de millones de entradas, ¿no? Y se agotan, ¿no? Porque es un mercado, ¿no? Es un mercado, nada, es parte de un mercado de identidades del cual no te puedes salir. Hoy en día, nos gusta o no nos gusta, fíjate, voy a decir algo muy impopular. Normalmente en nuestras generaciones lo marginal venía de afuera. Hoy en día lo marginal ya no viene de Estados Unidos, de Inglaterra, lo marginal es al revés. Hoy en día lo marginal está viniendo de Puerto Rico, de Dominicana, o sea, todo el reggaetón que está conquistando el mainstream está llegando. Ahora los colonizados son, cuando menos en la música, pues es el mercado angloparlante, pues, ¿no? Yo creo que nunca un gringo había escuchado tanto de Shakira, Bad Bunny, ¿no? Y antes era al revés, caían, la mayoría era de la propuesta en inglés, poquísimo en español, ¿no? Poquísimo respetable al menos, ¿no? Seguramente para mucha la comunidad, o sea, esa música, la mexicana o el rock o cualquier género que llegaba a Estados Unidos e incluso a la Europa no hispana, que no habla español, era como para ese sector pequeñito, el migrante, todo ese asunto, ¿no? Y los Tigres del Norte iban, los Caifanes, pero tocaban en comunidades muy ya, ahora lo que dices es exacto. Ahora ya Shakira, por ejemplo, al cantar en inglés, ¿no? y la verla o esa Jennifer Lopez o Ricky Martin, verlos en el Super Bowl, ¿no? Dices, ya pegó, ¿no? Un poco la reacción del conservadurismo norteamericano ahora con Trump y todo se debe también a ello, como decían, nos están invadiendo tanto estos que ya hasta el idioma. Entonces ya ves que Trump el gobierno de Trump oficializó el inglés como idioma oficial, cuando no los camioneros no hablen español y que la música en español no sea tocada. Entonces es como una avanzada muy, muy difícil para la música que estaba llegando de fuera, ¿no? Y ahora para aquí la tenemos, pero de alguna manera u otra, sí, era como esa venganza. O sea, primero ustedes nos inundaron la música, nos pusieron este mercado, porque como tú dices, es un mercado, ¿no? El rock es una gran industria y hubo todo un proceso muy capitalista para que llegara y se llegara aquí en México. Y entonces, obviamente, ahorita está como en el proceso de venganza, ¿no? Y entonces va a ser un poco rudo para la música en general, el arte. Y por eso es de celebrarse, cuando a pesar de que a mí me encanta el metal y mucha música en inglés, también es de celebrarse que la gente joven tiene un chorro de opciones que ya están en español, ¿no? Me parece que en nuestra época no había tantas alternativas de calidad de música en español, cuando menos música alternativa, me refiero, ¿no? Porque Televisa siempre produjo... Eran los que producían. Eran los que producían, traían musicazos, productores y ahí un canchanchan en medio que le cante, ¿no? Me parece que hoy en día los chicos tienen muchas más alternativas que la que tuvimos nosotros, y pues sí, ojalá haya mucho más pues desarrollo del género, pues incluso en español, que honestamente no lo veo tanto, porque ya déjate en español, yo no sé qué tanto más hay bandas apostándole fuerte. Por ejemplo, lo último la última gran banda es Slipknot, que también digo, no sé qué tanto da para más. Ya creo que ya se agotó. Creo que ya se agotó. Y Metallica pues obviamente ya está como en un proceso de despedida continua. Y ya no sé cómo te partí en los conciertos, pero
Platicábamos también antes de esta entrevista de cómo los conciertos antes iba a sonar como viejitos quejándose. Sí. Pero me parece que pero más que una cuestión de queja, es interesante analizar cómo se ven las cosas. Cuando íbamos a un concierto hace 20, 30 años, los conciertos eran sucesos. Eran sucesos culturales, era algo que trastocaba el orden cotidiano, ¿no? Había temores de que fuera un escándalo, que Motley Crue se peleara con alguien, temores de que Metallica tronara un recinto, ¿no? Te platicaba de esta vez cuando, y creo que tú me dijiste que había sido, cuando vino Metallica y Pantera, y Pantera sale Philip Anselmo y empieza a invitar a todos a que se acerquen a tomar el escenario, y Ocesa había puesto algunas sillitas amarradas con cinturones de vinil, y la gente los empezó a botar para arriba. Yo estaba en las gradas porque no tenía ni para otra, apenas antes me alcanzó en las gradas, y la gente se aventaba de las gradas a la explanada, ¿no? Comparo yo tenía 17, 18 años, dije, en la madre, esto se está poniendo muy cabrón. Y eso que el Foro Sol, no era la arena Tlalnepantla, ¿no? Donde dices, híjole, hay visitas que no presencié, pero me decían, güey, la primera vez que vino Sepultura a Tlalnepantla, te cagas, cabrón. En el toreo. Eran fabulosos. En oposición a lo que pasa ahora, la última vez que fui a ver a Metallica, que me encanta, pero ya es... Pues es como a Disney, ya sabes que te vas a subir a y nada, cuando ya empieza el slam hoy en día es un slam limpio, pacífico, sin lastimados, que no se trata del objetivo nunca de lastimar a nadie, pero sí que se mantuviera este elemento, pues uno de identidad, que ya no es nada de identidad, ya la gente colecciona conciertos, no importa de qué género sea, porque yo tengo que tener mi boleto de que alguna vez fui a ver a Metallica, y eso hace que estés comiendo con gente que no le gusta, donde todo es el merchandising, boletos inaccesibles, en fin, ¿no? Pero sí ha cambiado muchísimo, ¿no? No, totalmente. Yo recuerdo los primeros conciertos de metal a los que iba, era jugártela, y llegaba siempre lastimado de cara, todo rasguñado y todo, porque eso de meterse al slam era toda una aventura. O sea, y era, me acuerdo una vez, estábamos dándonos durísimo, era un concierto Slayer con Sepultura en Pantitlán. En Pantitlán, era así. Entonces alguien se cae, ¿no? Y entonces todo el mundo se paró, así de tranquilo, hay que alzar al caballo. ¿Estás bien? Sí. ¡Órale, vas! O sea, era ese tipo. Y nadie, y como dices, vamos a parecer viejitos regañándonos, pero nadie sin celular. Que no existía, pero era disfrutar la música, disfrutar lo que estabas ahí, ¿no? La banda te aceleraba. Y ahora los conciertos es como estar lidiando entre quitar las cámaras, ver qué ves y todo, porque todo el mundo... Y siempre pienso, ¿y luego qué harán con estos videos? ¿Se dormirán con ellos viéndolo? Bueno, hay algo inevitable, porque también somos, desde nosotros, generaciones donde la imagen importaba, ¿no? O sea, la primera vez que yo veo a mi héroe Slash en vivo, había un celular, un Nokia, pues no sé, de la tecnología de aquel entonces. Yo ahora veo los videos y digo, no mames, no se ve nada. Pero yo sentía que estaba capturando el alma de mi héroe, de la vida, ¿no? Sé cómo recuerdo así de momento. Mi primera experiencia con Guns N' Roses fue tan mala, terminé odiándolos durante un tiempo. Cuando vienen a México, vienen a tocar en el Palacio de los Deportes, y no existía Ocesa todavía, no existía toda esta organización que ahora hay, la seguridad y todo. ¿Qué fue como del 93 ese? 91, 92. No, a mí no me dieron permiso, yo tenía 14 años, tú ya estabas pasado los 20. Yo tenía un bochito azul. Ya manejabas. Y lo dejo ahí en el estacionamiento. Llegamos tarde, no nos dejan entrar, empieza el portazo, se da el portazo, llega la policía, llega la montada, y toda la bola empieza a correr sobre el estacionamiento, y yo corriendo. Pues todo mi bocho quedó abollado de la parte del medio y de la parte del cofre, ¿no? Porque todo el mundo iba pasando sobre él, corriendo. Y de repente ya no me importaba el bocho, ya era entrar en la batalla campal con las piedras. O sea, imagínate, una batalla campal con piedras aventándose a los policías, y los policías aventándonos cosas y todas con Suicide Man atrás de fondo.
era la locura. Ese es el punto, que ser heavy metalero o que te gustaba en ese momento era un acto político, no era un acto solamente de preferencia musical, ¿no? Eso es lo que se perdió, pero no porque el metal es obsoleto, sino porque en general todos los géneros musicales son apolíticos, ¿no? Ya no hay nada atrás de, más allá de pasarla bien un ratito, ¿no? Y eso es algo que, pues nada, pertenece a un mundo que ya se fue, ¿no? Y como todo en la cultura sigue cambiando. Y nada, creo que al final el metal es un género que tenía que ver una apuesta contra una forma de autoridad, o diferentes formas de la autoridad. Y eso era lo más chingón, que al final te dejen sus diferentes formas y representaciones. Es el metal, ¿no? Totalmente. Aunque no dejó de convertirse en mercado, no dejó de convertirse en Guns N' Roses, que lleva 10 años sin un solo disco, sacándonos lana, todo. Bueno, ya no voy a verlo. No, bueno, esa vez la última vez que vino a México con Axl Rose en una silla de ruedas con el pato así, decía, bueno, mi último concierto que espero oír en la vida es el de AC/DC, si viene a México, y ya con ese me jubilo. ¿Tú crees que si lleguen? Híjole, cada vez lo veo más difícil. Yo veo videos de Angus Young son abuelitos. Y ya tiene 3 pelitos acá, man. Todos blancos y bailando ahí, pero es, digamos que de mis mejores conciertos o de mis bandas preferidas, pues sí es AC/DC. Metallica, a pesar de todo, ¿no? Iron Maiden, Scorpions y quizá Whitesnake, son como así de, porque bueno, los gustos más oscuros, por ejemplo, Motorhead y todo, Motorhead, ¿no? O las bandas danesas de thrash metal, dices que tiene unos nombres innombrables, porque aparte de las playeras no sabes quién está tocando. Sepultura con Orgasmatron, por ejemplo, y digo, bueno, esto sí era, y todavía luego voy caminando y los voy escuchando y digo, qué bueno que era. ¿Cuáles serían tus bandas favoritas? Híjole, Pantera es mi top, así la muerte de los hermanos Darrell, ¿no? Muy desafortunada, ¿no? Me parece que todos ideológicamente eran bastante cuestionables, ¿no? No quiero, vamos, son como muy hillbillies, pues, ¿no? Pero musicalmente son espectaculares, ¿no? La batería de Vinnie Paul, la guitarra, me parecen espectaculares. Y en una época donde Philip Anselmo tenía una voz, o al menos en el estudio, se oía espectacular. Los 4 primeros discos de Pantera me parecen espectaculares. Y ahí, pero Metallica es, la verdad, definitivamente un transversal de mi vida, ¿no? Con todos los asegúnes. Ojo, yo no los conocí, quisiera decir, ¿no? Yo los conocí en el Master of Puppets, en el Unjustice, no, los conocí con el álbum negro, hasta que me llegó a mis 15 años en el álbum negro, y de ahí me fui para atrás, ¿no? Entonces mentiría si dijera, no, los primeros eran mejores. Yo el Black Album me sigue pareciendo espectacular. Entonces, primer lugar Pantera, segundo Metallica probablemente, y ya ahí, no sé, creo que hoy en día hay cosas que me empiezan a gustar cada vez más. Mastodon me gusta mucho, de las bandas nuevas, ¿no? No tienen tanto de nuevas, ¿no? Pero no tienen 40 años, ¿no? Es poderoso. Mastodon muy bien. Claro. Yo creo que esos 3. Esas bandas. Tal vez no es metal, pero me gusta mucho Rage Against the Machine, ¿no? Sí. Es de estos híbridos. Es como una fusión, lo puedes escuchar y suena duro. Sí, no necesariamente es metal, suena duro. ¿No? Y hay algunos otros que, bueno, son como que les daría más que el Oscar, les daría como el premio por el reconocimiento en la vida, es Motorhead, ¿no? Ozzy Osbourne, la verdad que tanto desde Black Sabbath. Hay un disco que muy noventero, con todo lo cursilón que tenía el rock noventero, pero es el Osmosis. Claro. El Osmosis, y ahí se echa varias baladillas muy buenas. Es un Ozzy Osbourne todavía lúcido, pero le dedica varias canciones a su primer hijo, a la hija, a la esposa, y entonces, cuando lees la letra dices, oye, qué forma de hablar del amor, y no conecto con José José, pero si leen el enamoramiento de Ozzy Osbourne, qué bruto. Esa de Mama I'm Coming Home
muchos pensaban que era como para su madre, ¿no? Ajá. No, se la canta una- no, porque era la cuestión de, él le decía, ama, ¿no? Sí, ¿no? Oye, que pues ya para ir cerrando, terminando, pues, te agradezco mucho que nos hayas aceptado que No, hombre, qué chido platicar. estos recuerdos. Mi sobrina medio me odia con Pantera porque cuando era bebé, cuando estaba todavía en el vientre de su madre, yo le ponía Vulgar Display to Power, con dos audífonos, Sí, sí. y dice, tienes que ser metalera. Entonces ahora porque dice, es música del diablo también. Digo, creo que también, ¿no? Pero pues, te agradezco mucho tu Gracias a ti, Arturo. Estamos en el rey del barrio. Si quieres hacer boxeo, ¿qué sería? ¿Boxeo? Pues sí, es fitboxing, ¿no? Es tomar algunas herramientas de box para ponerse en forma, ¿no? Tomar tácticas de box para ponerse en forma. Entonces, bueno, aquí en el rey del barrio, aquí en la Condesa, pues, bueno, ahora es el rey del barrio, pero pueden venir y está bastante padre. Te agradezco mucho, Ángel. ¿No? Arturo, gracias. Un gusto platicar. Saludos a todos. Y sabemos que tienes una expertise grande, pues esperemos que no sea la última vez de hablar muchos más temas. Con gusto, Arturo, gracias. Gracias.